Cordial saludos, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la unidad número 2, denominada la comunicación asertiva en el ejercicio docente. Este hobby tiene como propósito generar una autorreflexión sobre el conocimiento y la práctica de los recursos comunicativos verbales y no verbales fundamentales para el buen ejercicio de la labor docente. El estudio de la comunicación como competencia docente es un tema relativamente nuevo, ya que por mucho tiempo la atención estuvo centrada en aspectos como la planeación, la evaluación, los recursos, entre otros. Sin embargo, hoy en día es indispensable en la formación de docentes el desarrollo de una comunicación asertiva entendida como la capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las relaciones, tal como lo plantea Xu, Lleras y Velázquez. Esa capacidad o habilidad que favorece la relación con el otro se puede llevar a cabo de múltiples formas. Sin embargo, las más importantes son la comunicación verbal y no verbal. Es decir, la comunicación asertiva no solo se manifiesta en el lenguaje verbal, cuando la persona expresa sus sentimientos, desacuerdos, expectativas y solicita una respuesta, sino también en el lenguaje no verbal, cuando la persona mantiene el contacto visual con quienes se comunica, se observa serena y firme y es congruente en esos dos aspectos básicos para una comunicación efectiva, tal como lo afirma Gonzalo Romero en su artículo Convivencia, Clima de Aula y Filosofía para Niños. Por otro lado, en el salón de clases, el maestro resulta ser un modelo comunicativo para sus estudiantes. Toda expresión verbal o no verbal que emita será de gran importancia para sus educandos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a identificar algunas características de un docente asertivo. Según los autores de La Peña, Hernández y Rodríguez, un docente asertivo presenta las siguientes características. Primera, tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otro para comprender los comportamientos y la forma de actuar, es decir, practica la empatía. Tiene la capacidad de ser consecuente con los ideales propios y no tener miedo a expresarlos, siempre de manera respetuosa, sin querer imponer su pensamiento a los demás, sino que dejando en claro su postura, es decir, defiende sus ideas y sus valores sin menospreciar a los demás. Es una persona capaz de analizar las situaciones antes de actuar. Esto quiere decir que una persona asertiva no es una persona impulsiva, más bien analiza cada situación y sus consecuencias antes de actuar. A continuación vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta muy importante. ¿Cómo un docente desarrolla de forma óptima una comunicación asertiva? Para dar respuesta a este interrogante podemos encontrar diferentes formas. Sin embargo, vamos a mencionar 3 sugerencias que comparte Olga Castañé en su libro titulado La asertividad, expresión de una sana autoestima. Esta autora sugiere que para desarrollar una comunicación asertiva es necesario, en primer lugar, saber decir que no o tener una postura firme sobre algo. A veces no es fácil, porque el grupo ejerce una enorme presión. Sin embargo, el docente debe comprender las posturas de los alumnos sin dejar que influyan o cambien su decisión. En este caso, es importante que el docente exprese el motivo por el cual ha tomado una determinada decisión. En ocasiones, saber decir no es necesario y además puede servir como ejemplo a los estudiantes para que también aprendan a decir que no es una respuesta y está bien. Segunda sugerencia, saber hacer peticiones. El docente asertivo es aquel docente que, lejos de quejarse de su grupo de alumnos, es capaz de verbalizar mediante peticiones y mediante su lenguaje verbal qué quiere de su grupo. ¿Cuál es entonces la mejor manera de hacer una petición? Por ejemplo, utilizar un lenguaje que el alumno entienda por completo. Enfocar siempre desde su punto de vista. Por ejemplo, me siento, pienso. Insistir en la probabilidad de que en la petición ambas partes saldrán ganando. Solo se puede cambiar algo cuando si se sabe pedir ese cambio, la asertividad parte de la petición y la proactividad parte de la acción para hacer efectivo ese cambio. Tercera y última sugerencia, saber expresar los sentimientos frente a un grupo de alumnos no es fácil, incluso algunos docentes lo podrían ver como un signo de debilidad. Sin embargo, consideramos que expresar los sentimientos también reivindica los derechos y se autoafirma ante el grupo, el docente. Teniendo en cuenta que el tema es la asertividad
como competencia docente, vamos a leer un mensaje enviado por un estudiante a su profesor. Estoy segura que si ese profesor fuera alguno de nosotros, estaríamos más orgullosos de nuestra labor. El mensaje dice así: Maestra, le escribo para darle las gracias. Ya son varias materias las que me tocan con usted como asesor y quiero decirle que me encanta, me hace esforzarme en mis trabajos, su opinión es muy importante para mí. Siempre espero con gusto su retroalimentación en las tareas, pues me hace pensar en otros aspectos que no había visto. Sus materias siempre las hace agradables y sencillas aunque no lo sean, pues siempre está dispuesta a ayudar y aclarar dudas. Ser maestra no cualquiera lo logra y usted se saca un 100. Gracias por ser tan amable y tan dedicada. Se lo quise decir, pues este cuatrimestre, que fue tan complicado para mí, agradecí tener personas como usted cerca, que me hicieran la vida más sencilla y agradable. También porque como alumnos somos muy buenos para quejarnos, pero no para agradecer, y los buenos maestros se merecen ser aplaudidos, pues no hay muchos y usted es una de esas pocas maestras que hacen que sus alumnos se esfuercen por crecer y hacer un trabajo mejor. Gracias y espero que me toquen más materias con usted. Estimados estudiantes, no olviden que la comprensión y el respeto forman parte de una comunicación asertiva. Por ello me permito preguntar, ¿te animas a desarrollar de forma óptima una comunicación asertiva? Gracias.